Vamos de una vez con el doctor César Azabache para que nos ayude a entender cuáles son los límites de la responsabilidad presidencial. Hola, doctor César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A las órdenes. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la presidenta en razón a su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas? Ayer vimos al comandante de la Fuerza Aérea saludándole, señora Presidenta de la República y jefa suprema de las Fuerzas Armadas, para recordárselo. ¿Cuál es el límite de esa responsabilidad? ¿Ella por qué responde en las actuaciones de las Fuerzas Armadas? Bueno, el mandato está en la Constitución, ¿no? Y fue revisado con ocasión a los casos Barrios Altos y Cantuta respecto a Alberto Fujimori, ¿no? Ya en ese caso se discutió si había una diferencia entre la jefatura suprema o el mando y el comando. En realidad esa diferencia es casi un juego de palabras, ¿no? A lo que alude es a que el presidente de la República no pelea en campo. Una discusión que data del siglo XIX en realidad, cuando se discutía si en el momento que un presidente de la República, del XIX militar, salía a la guerra, debía o no ser reemplazado por el vicepresidente. Estamos en el siglo XXI, la presidencia de la República es ahora, finalmente, en el Perú, en América del Sur, una institución por completo civil. El último presidente militar que tuvimos fue nombrado en 1975, fue Morales Bermúdez. De modo que ahora la diferencia es irrelevante. Los presidentes civiles no salen al campo, ¿de acuerdo? Entonces, eso además se discutió ya, lo repito, en la sentencia del caso Fujimori para Barrios Altos y La Cantuta. La responsabilidad del presidente corresponde a su posición como jefe de las Fuerzas Armadas. No estando en campo, lo que significa eso es que siempre es posible que el primer crimen perpetrado por un agente de las fuerzas de seguridad no corresponda a un acto ordenado o a la ejecución de un plan directo, ordenado o aceptado por la presidencia de la República. Pero a partir del segundo crimen, cuando el primero quedó en evidencia, todas las omisiones de reacción para evitar la repetición de los crímenes, desmontar organizaciones diseñadas para perpetrarlos o proteger a los autores, todas hacen al o a la presidenta de la República responsable por lo que ocurre. Entonces... en esa línea, haber nombrado primer ministro a Alberto Tarola, ministro de Defensa, cuando ocurrieron las muertes de Ayacucho, después de las muertes de Ayacucho, ¿es un acto que podría incriminar a la presidenta por haber mantenido el estado mal de las cosas? La cadena es más larga. Pongamos en diciembre del 22. Se empiezan a denunciar los crímenes en la primera zona de protestas, Huancavelica, ¿verdad? Claro, en las primeras noticias podría no haber una conexión política con la presidencia de la República, pero en el momento en que estas se hacen públicas, se difunden, y la presidencia no reacciona, adquiere responsabilidad por los hechos subsecuentes. Desde Huancavelica, de las primeras noticias en adelante, definitivamente Ayacucho, definitivamente Puno, definitivamente Lima. Y claro, en ese no evitar lo que está en sus manos evitar, la potencia de decir no en la presidencia de la República es muy fuerte, se agrava con los premios, ¿no? Está la designación del ministro de Defensa en el primer momento del proceso como premier, están los bonos pagados a los efectivos militares, están las respuestas evasivas a lo largo de todo el ciclo de denuncias, está la abundancia de denuncias y las respuestas, insisto, siempre evasivas frente a ellas, de modo que creo honestamente que la responsabilidad de la presidencia, por lo menos por omisión, por lo menos por no impedir que la secuela iniciada en diciembre dure hasta enero, como duró, desde mi punto de vista es indiscutible. Estamos hablando de no evitar, permitir que continuara, pero también podemos hablar de actuaciones, y la primera actuación es decidir meter a las Fuerzas Armadas a contener las protestas. Por eso también la pueden responsabilizar, es decir, hay una responsabilidad porque ella declaró la emergencia y dijo que vayan las Fuerzas Armadas a apoyar a la policía, o ese no genera un ámbito de responsabilidad.
A ver, hay dos planos concurrentes, pero no absolutamente sobrepuestos. El plano de las responsabilidades políticas y el plano de las responsabilidades penales. En términos de responsabilidad política, por supuesto, tener un ciclo de protestas en proceso, denunciado, y encargarlo a las Fuerzas Armadas, no a la policía, no a los responsables políticos del gobierno, forma un caso de responsabilidad exigible por el Parlamento, evidentemente no por este, pero eso es responsabilidad política. Las cuestiones sobre responsabilidad penal se activan cuando se descubre una orden escrita en efectivo o cuando se confirma, y en este caso ya está suficientemente confirmado, que la Presidencia de la República no reaccionó ante las primeras evidencias y denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza y que después de esa omisión alentó de manera efectiva, respaldó a quienes las habían perpetrado y debían haber respondido por ellas hasta que desembocan los hechos en los sucesos de Ayacucho, de Puno y de Lima. Esa omisión es particularmente grave cuando se trata de la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República puede decir no, puede exigir responsabilidades, puede provocar destituciones, puede tomar distancia frente a lo que ocurre y evitar las muertes subsecuentes. La respuesta de la presidenta cuando dice, bueno, ellos tienen por ley unos protocolos que tienen que cumplir, ellos arman sus protocolos. Ayer vimos un tuit de un periodista, de Juliana Oxenford de Alonso, que dice que pues que en los protocolos está que todos los protocolos en estado de emergencia van a la presidencia. ¿Cómo funciona eso de los protocolos? La presidenta diciendo, bueno, aquí ellos tienen su propia ley, su propio protocolo y otros documentos que demuestran que eso va a la presidencia. Para comenzar, nadie tiene su propia ley, ¿no? La ley no está adscrita a estamentos. Eso probablemente haya sido cierto de una u otra manera en los gremios de artesanos del medioevo. Pero en una república establecida como tal, la ley es vinculante y es universal. Nadie tiene ley, nadie tiene jueces propios, no existen los fueros definidos en términos subjetivos, de modo que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad están sujetas a las leyes de la república. No se trata de que ellos tienen sus propias reglas, eso no existe, ellos pueden hacer lo que quieran y no me vinculan. No. Las leyes de la república están claras, prohíben el uso excesivo de la fuerza, establecen reglas de proporcionalidad que permiten, por supuesto, a las fuerzas de seguridad y a las Fuerzas Armadas en particular defenderse de ataques directos en situaciones que ponen en riesgo sus vidas, pero que no permiten que se haga algo parecido a salir de un aeropuerto persiguiendo a civiles, disparándole por las espaldas en la calle, fuera de un enfrentamiento verificable, incluso ante cámara, ¿no? De modo que esto no es una cuestión de fueros privativos, eso ya no existe. No hay jueces privativos, eso también desapareció en nuestro ordenamiento en las últimas reformas de los códigos de justicia militar, y no hay esas decisiones neuróticas entre mando, comando y jefatura de las Fuerzas Armadas. Lo que hay es una situación de hecho que ha sido puesta en conocimiento público y general desde que comenzó, y que hace obligatorio a un presidente de la República, desde el punto de vista de la ley, de la Constitución y las obligaciones que el Estado tiene por los tratados sobre derechos humanos, reaccionar evitando al menos que la secuela continúe. Eso no pasó en el caso de Boluarte, y eso es lo que la hace responsable ante la ley. Diga lo que diga el Congreso, porque tengo que anticipar. En las condiciones en las que están discutiendo estas cosas, que el Congreso desestime los cargos no funda derechos de impedimento de investigación a favor de nadie. No los fundó en el caso Merino, cuya responsabilidad por los hechos del año 20, noviembre. De noviembre 20, fue eludida por el Congreso, no los funda en el caso de la señora Boluarte. De modo que ganar tiempo en este tipo de asuntos, Clara Elvira, no es ganar nada. Este caso va a llegar a los tribunales, tarde o temprano, y contra más tiempo se contenga, más grave va a ser la reacción legal en juicio contra la señora Boluarte, ¿no? Porque a no haber impedido que las cosas pasen, se está agravando ahora la permanente ilusión de su responsabilidad, ¿no?
Ajá, nos queda claro que la relación tan suave con el Congreso es, primero, porque se quieren quedar hasta el 26 todos y porque ella quiere alargar su situación. Pero es inevitable, o sea, de verdad vamos a ver una responsabilidad penal de los autores, las autoridades civiles que estuvieron al mando cuando ocurrieron estos crímenes. Las fosas de Cieneguilla por el crimen de la Cantuta, el crimen de la Cantuta es del año 92, ¿correcto? Las fosas de Cieneguilla se encontraron aproximadamente en el año 91, o 92, perdón, 92, después del golpe de Estado. Estamos en el 2023 y se están identificando en este momento parte de los restos que la fiscal Colán envió a Londres y no recogió jamás, ¿no? ¿Cuántos años han pasado del 92? Bueno, estamos todavía en investigación sobre eventos que tienen esta antigüedad. El caso sobre esterilizaciones forzadas llegó a tribunales hace bastante poco tiempo y tiene también más de 20 años. Entonces, creer que en un caso de esta magnitud, veamos además su importancia hemisférica, ¿no? Este es el caso de protestas que en mayor cantidad de muertes en el menor tiempo posible ha provocado en toda América del Sur, considerando Colombia y Chile, ¿verdad? Entonces, creer que en un caso de esta naturaleza se puede ganar tiempo es absurdo. Lo digo con el mayor respeto. Francisco Morales Bermúdez murió con una orden de extradición emitida por el gobierno italiano por los operativos o el llamado operativo del Cóndor, ¿no? Un recojo masivo de sospechosos políticos impulsado por el gobierno argentino en los años 70. Entonces, la Operación Cóndor. Entonces, es una verdadera tontería, perdón por la expresión, creer que alguien puede ganar tiempo en un caso sobre derechos humanos. Los casos de este tipo trascienden generaciones. De modo que en realidad esta es una historia que no tiene vuelta para atrás. Pensar que la impunidad puede sostenerse por generaciones, por cambios de parlamentos, por cambios de gobiernos, conforme además la curva de la tolerancia hacia la impunidad se reduce sistemáticamente en todo el hemisferio, es un verdadero despropósito, ¿no? Es una ilusión sin norte, más o menos como Toledo intentando conseguir una orden judicial que impide una extradición que tarde o temprano se iba a hacer efectiva y que ya se hizo efectiva, ¿no? Fujimori escapándose del caso Barrios Altos y la Cantuta y terminado extraditado en el Perú, Entonces, eso es cosa de tiempo. Es cruel decirlo, Clara Elvira, porque durante el tiempo que transita entre eventos de esta envergadura y el momento en que se levanta la impunidad, lo que hay en el medio es el dolor de los familiares de las víctimas, que siguen siendo el centro de esta historia, más allá de las condiciones políticas que esto tiene. Y lo que hay en todo el tiempo intermedio es el deterioro de la confianza en instituciones que deberían proteger a los ciudadanos y las ciudadanas y que no lo están haciendo, ¿no? Frente a esto, digamos, se viene diciendo y con mucha intensidad que lo que ocurre es que las protestas eran violentas, lo ha dicho la presidenta Boluarte también. Claro, las protestas tenían componentes violentos, que no es lo mismo. Había evidentemente infiltrados en los actos de violencia, como la muerte de policía que fue asesinado en Puno, entre otros varios, son innegables. El propio informe de la Comisión Interamericana lo pone en relieve, pero esos eventos no justifican que las fuerzas de seguridad que deben proteger personas maten personas. Y eso es lo que ha ocurrido en el Perú. Muy bien, pues qué desolación. Es un poco esperanzador pensar que tarde o temprano llegará la justicia, pero es desolador pensar que se va a demorar, como se han demorado los grandes casos de derechos humanos que ha mencionado en esta entrevista. Gracias por estar aquí en Grado 5 hoy. A disposición, Claudia.